Bueno, buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Gracias por invitarnos. Para Flor, para mí es una alegría poder estar en esta mañana compartiendo. Creo que la última vez que estuvimos acá, hace ya... prepandemia fue seguro. Unos cuantos años antes, ¿no, Mario? Y es una alegría para nosotros poder acompañarles en esta mañana. Venimos y traemos los saludos de la Iglesia Bautista de Ramos Mejía, donde el Señor nos está, bueno, Flor me acompaña, pero nos está permitiendo pastorear allí en la Iglesia Bautista. Así que damos gracias al Señor por poder compartir este tiempo. Sabemos que la Iglesia está aquí pasando una situación, unos desafíos, que tienen desafíos por delante. Que quizás hay alguien que pueda estar lastimado, quizás hay alguien que pueda estar herido, quizás hay alguien que haya que ir a buscar, a traerlo nuevamente. Hay decisiones para tomar. Y pensando en eso, y pensando qué podíamos compartir en esta mañana de la palabra de Dios, el Señor trajo a mi corazón la carta de Pablo a los Colosenses. Si usted tiene su Biblia allí, busque Colosenses 1, vaya buscando Colosenses 1. Aquí arriba los chicos muy amables yo les traje los versículos que vamos a usar, porque me gusta usar varios versículos a la hora de compartir la palabra y fundamentar lo que uno va diciendo con la palabra, porque si no, no tiene fundamento. Y quisiera compartir con ustedes algunas cosas allí de los primeros versículos de la carta de Pablo a los Colosenses. ¿Qué sabemos de Colosas? ¿Qué sabemos de la ciudad de Colosas? Colosas era una ciudad, hoy estaría ubicada en donde está Turquía. Si ustedes se ubican más o menos en la zona, hoy lo que es Turquía, parte de lo que es Turquía sería la ciudad de Colosas. Una ciudad que en los tiempos antes de Cristo era una ciudad próspera. Pero ya en los tiempos en los que Pablo escribe su carta, ya la ciudad estaba un poquito en decadencia, a la sombra de otras ciudades que aparecen también en la Biblia, como la Odisea, como Hierápolis. Ya en esa época eran ciudades más importantes en cuestiones de comercio y de infraestructura. Y digo, Colosas ya había caído un poquito en cuanto a su relevancia, a su importancia, pero allí había una iglesia. ¿Y qué sabemos de la iglesia que estaba en Colosas? Bueno, por el texto bíblico deberíamos llegar a la conclusión que Pablo no fundó la iglesia de Colosas, porque el texto parecería que nos deja ver que Pablo nunca estuvo en Colosas, sino que ese privilegio, podríamos decir, de comenzar una obra allí, le pertenece a alguien que se llama Epafras, alguien que seguramente conoció a Pablo. Si ustedes recuerdan, Pablo previamente tuvo un periodo, podríamos decir, medianamente extenso de ministerio en Éfeso, allí predicando la palabra de Dios, y Epafras estuvo allí en Éfeso y conoció al Señor allí en Éfeso en una de las visitas de Pablo. Y después Epafras vuelve a su ciudad, a Colosas, y comienza un ministerio allí, ¿no? El tiempo pasa y Epafras visita a Pablo. ¿Pero dónde lo visita? Lo visita en Roma. Pablo está preso en Roma, en eso que conocemos como el arresto domiciliario, diríamos hoy, ¿no? No habría tobilleras, por supuesto, ni, no sé, pulseras, no había nada de eso en ese momento, pero algunos dicen que estaba todo el tiempo esposado a algún soldado romano que lo custodiaba, otros dicen que en realidad solamente lo custodiaban. Lo cierto es que estaba arrestado, pero estaba en una casa particular, le permitían recibir visitas, y una de esas visitas que Pablo recibe en Roma es justamente la de Epafras. ¿Y por qué Pablo recibe la visita de Epafras? O sea, ¿por qué Epafras decide ir a visitar a Pablo? Bueno, si uno leyera todo el contexto, la iglesia que había sido fundada en Colosas estaba en un periodo de tribulación. Estaba siendo
azotada o amenazada por doctrinas que no eran para nada bíblicas. Un poquito de astrología, un poquito de ascetismo, un poquito de idolatría, un poquito de legalismo judío, todo mezclado con un poquito de cristianismo para que la idea sea un poquito más vendible. Y allí estaban los nuevos falsos maestros. Lo que después con el tiempo se dio en llamar, seguramente escucharon este término, gnosticismo. ¿Qué era el gnosticismo? La idea de que había que creer en Cristo, estaba bien creer en Cristo, pero en realidad Cristo era un ser creado, Cristo no era Dios. Y como era un ser creado, era superior al hombre, pero inferior a Dios. Y como Cristo era inferior a Dios, no era todo suficiente para la salvación. Estaba bien conocer a Cristo, pero había un conocimiento más elevado, solo destinado para algunos pocos iluminados, que los hacía llegar a tener la salvación. Eso fue básicamente lo que implicaba y lo que enseñaba el gnosticismo. Nada muy, diríamos hoy, podríamos decir, nada muy distinto a lo que hoy pasa en muchas iglesias llamadas evangélicas, ¿no? Un poquito de autoayuda, un poquito de mensaje que me conforta el corazón, me hace sentir bien, un poquito de que si tenés fe Dios te va a bendecir, un poquito de poner para que Dios te dé, con un poquito de Dios quiere que seas feliz y que no tengas problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Diluimos del mensaje del Evangelio. Nada es viejo, todo se actualiza. Y seguramente Epafras, o podemos llegar a suponer que Epafras no se sentía doctrinalmente muy preparado para hacer frente a esta nueva amenaza que la iglesia allí estaba sufriendo, entonces va a Roma y visita a Pablo en medio de su arresto. Y como respuesta a esta inquietud, a este temor o a esta preocupación de Epafras, es que Pablo decide escribir la carta a los colosenses. Y si tiene allí abierto Colosenses 1, vamos a leer los primeros 2 versículos para meternos un poquito en la introducción a la carta. Pablo empieza y dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. ¿Cómo comienza Pablo la carta? Exaltando a Cristo. La iglesia no conocía a Pablo, Pablo nunca había estado allí, pero era el apóstol Pablo. Y se presenta así, él dice, como apóstol de Jesucristo. Y allí ya Pablo está marcando lo primero. Ustedes saben, Jesucristo es un nombre compuesto, ¿no? Jesús es el nombre que el ángel Gabriel le dio a María cuando le anuncia que iba a tener un bebé. Jesús significa Salvador o salvación. Cristo es la transliteración, digamos, del hebreo Mesías. Es la transliteración en griego del hebreo Mesías. El significado de Cristo o de Mesías es el ungido, el elegido. Y Pablo ya allí en el saludo está poniendo la base, ¿no? Jesucristo es el único Salvador. El único que Dios ha enviado es el elegido, el ungido de Dios, Hijo de Dios hecho hombre, y solo Él salva. No hay otra forma de salvación. Eso era real en los tiempos de la iglesia de Colosas, sigue siendo real hoy y será real hasta que Cristo vuelva. No hay otro que salva. No hay salvación en otro que no sea Jesucristo. Es el único autor y consumador de nuestra salvación. Yo no conozco a mucha de la gente que está en esta mañana aquí, pero si hay alguien que está de visita, si hay alguien que no conoce al Señor, si hay alguien que está buscando algo que le dé esperanza, el único que puede darle es Jesucristo y no otro, ¿no? Y Pablo el apóstol también presenta a alguien más, alguien que sabemos categóricamente que no escribe nada en la carta. Pablo presenta a Timoteo y lo presenta como al hermano Timoteo. Timoteo no era apóstol, Timoteo no había escrito la carta, Timoteo no colaboró en los conceptos de la carta, ni en la teología de la carta, ni le dio ideas a Pablo para escribir. Timoteo estaba allí
un joven Timoteo visitando a Pablo. Y Pablo no lo presenta, acá estoy con mi discípulo, con mi aprendiz, con alguien que es inferior a mí. Pablo dice, con el hermano Timoteo. Y ese detalle que parece menor, no es para nada menor. Porque en esa presentación de Timoteo, Pablo llega a decir en otro lugar, mi querido hijo Timoteo, ¿no? Evidentemente tenía un cariño especial por el joven Timoteo que estaba iniciando su recorrido en el ministerio. Pero presentarlo así como su hermano, Pablo nos deja ver que en la iglesia de Dios la identidad principal no está en los cargos. La identidad principal no está en las estructuras ni en los niveles de autoridad. La identidad en la iglesia de Dios está en que todos somos parte de la familia de Dios. Y que tanto el nuevo como el que tiene muchos años en su fe, tanto el que tiene mucha preparación teológica como el que recién comienza, tanto el que tiene muchos años de membresía en una iglesia y más en una iglesia bautista que le damos de importancia a la membresía y creo que bien y es correcto que lo hagamos a la membresía y a la pertenencia a una iglesia local, tanto el que tiene muchos años de miembro como el que recién llega, todos delante de los ojos de Dios somos iguales. Acto seguido, Pablo saluda a la iglesia. Y fíjense, él está ya en conocimiento de lo que pasaba en la iglesia. Ya Epafras le había contado todo lo que la iglesia venía sufriendo y los problemas que estaban al menos vislumbrando que podían pasar por las herejías doctrinales que estaban apareciendo. Ahora, ¿cómo saluda Pablo? ¿O cómo saluda a la iglesia? Le dice, yo les voy a decir que ustedes están todos equivocados, que ustedes están haciendo las cosas mal. Miren lo que hacen porque corren peligro. No, ¿qué hace Pablo? Empieza a reconocer cosas buenas y positivas que había en la iglesia. Y eso también es algo importante para usted y para mí. A veces somos muy rápidos para ver el error en el otro. Entonces agarramos al otro y decimos, esto te equivocás, en esto te equivocás, en esto te equivocás. Y lo que hacemos es poner una barrera, ¿no?, con la otra persona. Hablar con el otro, pero hacerle ver las cosas que pueden, que lo amenazan, los peligros que corre, pero desde un lugar edificante, reconociendo las cosas positivas que el otro tiene, siempre trae mejor resultado que marcar siempre el error desde un escalón más arriba, ¿no? Y Pablo saluda a la iglesia. ¿Y cómo lo saluda? Versículo 2, santos y fieles hermanos en Cristo. Santos y fieles. El santo, cuando el Nuevo Testamento se refiere y usa, y la Biblia está el término santo, no se refiere a alguien canonizado o inmortalizado en una estatua frente a quien la gente hace, ¿no?, reverencias. Para el cristiano, bíblicamente, cuando, digamos, el término santo está en todo el Nuevo Testamento, no es en referencia a una condición, sino es en referencia a una posición. Todo aquel que ha creído en Cristo, todo aquel que ha hecho de Cristo su Salvador personal, todo aquel que ha reconocido que es pecador y que necesitaba la salvación que solo Cristo puede dar, la Biblia dice que es santo. O sea, en Colosas toda la iglesia era santo. ¿Y cuántos santos hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos santos hay aquí hoy? Hay pocos santos, parece. Todos deberíamos levantar la mano, porque es lo que la palabra dice. Pero Pablo agrega a santos, agrega santos y fieles. Santos que tienen el desafío de permanecer en fidelidad. Es el mismo desafío que tenemos usted y yo. Cuando alguien probablemente habla de santo, uno dice, yo no llego a esa altura, porque empiezo a pensar en todas las cosas malas que todavía tengo que cambiar. Y eso es el proceso de santificación. Eso es el santo que permanece en fidelidad, dejando que Dios actúe en su vida, ¿no? Y Pablo se refiere a la iglesia y les dice a los santos, se refiere a ellos como los santos que perseveran en fidelidad. Y a continuación hay una pequeña doxología al final del versículo 2, donde Pablo expresa su deseo de que la iglesia tenga la gracia
y la paz de Dios sobre ellos. Dos palabras, gracia y paz. Dos palabras que de alguna manera son una estupenda síntesis de lo que es nuestra relación con Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo de la salvación que tenemos solamente en Cristo. Salvación que no se merece, salvación que no depende de nuestro esfuerzo, salvación que no podemos comprar, salvación que está sola y únicamente basada en ese amor inagotable de Dios, que en Cristo nos provee salvación. Eso es gracia. ¿Y qué es paz? Paz es el resultado de haber recibido la gracia de Dios. El orden que Pablo pone allí no es casual, porque no puede haber paz si primero no experimentamos la gracia de Dios. No puede haber paz en el corazón del hombre si primero no ha reconocido que es pecador y permite que la gracia de Dios, la salvación que Dios ofrece en Cristo, se aplique a su propia vida, ¿no? ¿Por qué no puede hacerlo? Porque hay una barrera que es el pecado y que interrumpe nuestra relación con Dios y que nos pone en un estado de enemigos de Dios. Pero Cristo vino, ¿no?, y pagó el precio de nuestra salvación, y cuando nosotros reconocemos y permitimos que la gracia de Dios se aplique personalmente a cada uno de nosotros, allí la paz de Dios viene. Estamos en paz con Dios, es quitada la enemistad que nos separaba de Él. Estamos en paz con nosotros mismos y estamos en paz con los demás, porque Jesús es el príncipe de paz, ¿no? Y en los versículos siguientes, Pablo sigue haciendo, antes de empezar quizás a corregir algunas cosas en base a lo que Epafras le había dicho, versículos 3 al 5, Pablo sigue haciendo una descripción positiva de lo que la iglesia, lo que sabía de la iglesia. Leamos juntos versículos 3 al 5. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Sabemos que Pablo era un hombre de oración. Y seguramente no porque Epafras lo había visitado, sino porque Pablo ya oraba por la iglesia en Colosas. Y lo que hacía Pablo, en primer lugar, después vamos a ver que también Pablo tenía deseos en su corazón por los cuales pedía a Dios por los colosenses. Pero Pablo arranca diciendo que daba gracias a Dios por ellos. ¿Y por qué daba gracias a Dios? Dice, por la fe que tienen en Cristo Jesús, en primer lugar, ¿no? Si hoy le preguntamos, la mayoría de la gente dice que tiene fe, ¿no? Pero algunos tienen fe en sí mismos, algunos tienen fe en una persona o últimamente en una ideología política, algunos tienen fe en su cuenta bancaria, algunos tienen fe en la propia fe, como diciendo, yo tengo mucha fe, entonces yo creo que va a pasar lo que quiero que pase. Como traduciendo eso, como si Dios operaría obligatoriamente consintiéndonos en todo lo que nosotros queremos de acuerdo a la cantidad de fe que hay en nosotros. Y eso no es fe. ¿Quién tiene que ser el objeto de nuestra fe? Cristo Jesús, ¿no? Y Pablo dice, lo primero, dice, yo agradezco a Dios por la fe que ustedes tienen en Cristo. La Biblia presenta a Cristo como el único que debe ser el fundamento de nuestra fe. Una fe que se deja ver en un estilo de vida. Una fe, el estilo de vida de esa fe es igual a aquel que es el autor y consumador de la fe, ¿no? Y la iglesia en Colosas, Pablo reconoce que tenía ese estilo de fe. Una fe que se manifestaba, en segundo lugar, dice Pablo, en amor sincero por todos los santos. Una fe práctica. Una fe que era llevada a la acción. Una fe que no se quedaba solamente en un concepto mental o en un concepto aprendido, sino que una fe que regía las conductas de la iglesia. ¿Y cómo lo manifestaban? Mostrando el amor de Dios sin distinción. Incluso, por lo que Pablo dice, más allá de la propia iglesia que estaba allí en Colosas. Un amor que imitaba ¿a quién? A Cristo. Y los colosenses bien podrían
aseverar las palabras del apóstol Juan cuando dice allí en 1 Juan 3:23, si está ese versículo allí atrás, este es su mandamiento, gracias, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Esto era una realidad en la iglesia de Colosas. ¿Y todo a causa de qué? Lo tercero que Pablo dice, la esperanza que en los cielos les está reservada. Esperanza futura, pero al mismo tiempo certera para hoy. Esperanza que no está basada en circunstancias, sino está basada en aquel que es inmutable y que no varía, en el mismo Dios. Fe, en este caso, fe, amor y esperanza. Si ustedes recuerdan, Pablo escribiendo a los Corintios, también hace la fe, la esperanza y el amor. Aquí invierte el orden, pero es lo mismo. La fe descansa en el pasado, en lo que Cristo ya hizo. El amor obra en el presente, según lo que Pablo ve de la iglesia. ¿Cómo obra? Amándonos unos a otros, que era lo que la iglesia hacía. Y la esperanza mira hacia el futuro, hacia la herencia que Dios nos tiene reservada en los cielos. Y así vivía la iglesia. Hermosas virtudes de una iglesia que estaba con desafíos y desafíos pesados, de mantenerse en la sana doctrina o no, de mantenerse con el mensaje del Evangelio claro, sin diluir o no, pero la iglesia tenía bases firmes que Pablo resalta. Imagínense si el apóstol Pablo pudiera hoy dirigirle unas palabras de aliento a la Iglesia Evangélica Bautista de Lomas de Zamora. Qué bueno sería que Pablo diga, yo doy gracias a Dios por la fe que la Iglesia de Lomas tiene en Cristo Jesús. Una fe que se manifiesta en un amor sincero por todos los santos, como una evidencia nítida, clara de la esperanza que la Iglesia tiene en el cielo. Y después de expresar ese agradecimiento o de terminar de reconocer virtudes en la iglesia, Pablo expresa también algunos motivos por los cuales ruega a Dios por la iglesia. Y con toda humildad, este sería el anhelo de mi corazón en el Señor para la iglesia de Lomas de Zamora en esta mañana. Fíjense lo que dicen los versículos siguientes, salteamos algunos y vamos al versículo 9, Colosenses 1 del 9 al 14. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pablo agradecía a Dios en oración por la iglesia de Colosas, pero también oraba, y oraba en una oración constante, en una oración intencional, en una oración con propósito, ¿no? Acorde con otros textos de Pablo en Filipenses 4, cuando él dice que sus peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego. Acorde también con lo que escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 5, oren sin cesar, ¿no? ¿Y por qué oraba Pablo? 4 cosas que quiero invitarles a ver. Pide que Dios lo llene del conocimiento de su voluntad, dice Pablo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ahí se está oponiendo a los nuevos gnósticos que estaban apareciendo, porque Pablo no está pidiendo simplemente un conocimiento intelectual elevado,
que tengan algunos iluminados, ni siquiera toda la iglesia. ¿Por qué Pablo no pide eso? Porque la salvación no es simplemente la aceptación de un conjunto de doctrinas, un conjunto de principios, esto sí y esto no. La salvación no es claramente que Dios nos muestra qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Claramente que Dios nos muestra qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que no. Pero la salvación es mucho más que eso. La salvación es una experiencia personal. ¿Con quién? Con Jesucristo. Diaria, permanente, cotidiana. Y por eso Pablo pide que la iglesia sea llena de conocimiento con, dice él, sabiduría e inteligencia espiritual. Un conocimiento práctico, un conocimiento que renueve su mente. No se amolden a este siglo, ¿no? Romanos 12. Sino renueven su manera de pensar para que comprueben y vean cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está diciendo aquí lo mismo. Un conocimiento que modifique, que cambie, que transforme su estilo de vida, para que ya no vivan controlados por lo que eran antes de conocer a Cristo, sino que ahora el control de sus vidas esté rendido al Espíritu Santo. ¿Y qué sucedería? ¿Qué sucedería si si se daba lo que Pablo pedía, lo que Pablo oraba? Hay 4 aspectos que Pablo menciona aquí. En primer lugar, dice, agradarán a Dios en todo, en el versículo 10. Tendrían poder para vivir de acuerdo a lo que a Dios le agrada. A una mayor comprensión de la voluntad de Dios, y eso es para usted y para mí hoy, le sigue una transformación mayor de nuestro carácter. Y esa transformación mayor de nuestro carácter lleva a una transformación mayor de nuestra conducta, para que sea más parecida a lo que al Señor le agrada. Nuestro objetivo como cristianos es ese: captar, entender, conocer, saber lo que a Dios le agrada y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado en nosotros y a través de nosotros. Agradar a Dios en todo, en primer lugar. Lo segundo que Pablo dice también en el versículo 10, dice, producirán fruto constante. Llevar fruto, para nosotros como cristianos sabemos que es ser productivos. En otra manera de definirlo es ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, entre palabra y acción. Hacer lo que a Dios le agrada que hagamos. Ahora, ¿cómo se aplica a nosotros, cómo se aplica en nuestras vidas esto de ser cristianos fructíferos? Y yo encontré 5 cosas para esto en la palabra de Dios. En primer lugar, ser fructíferos tiene que ver con nuestro carácter. Tiene que ver con lo que usted y yo somos en Cristo. Mire lo que Pablo escribe a los Gálatas, texto que conocemos, Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cualidades conforman el fruto del Espíritu. Porque si no podríamos decir, bueno, yo tengo el fruto de la paciencia, pero me falta el fruto del amor. Y Pablo define aquí el fruto, él en singular, fruto del Espíritu, bajo todas estas cualidades. Y cuando estas cualidades se manifiestan en nuestras vidas, son un mayor indicativo de que nuestra vida cristiana está siendo fructífera. En segundo lugar, ser fructíferos tiene que ver también con nuestra conducta, no con lo que hacemos, no solamente con lo que somos. Romanos 6, 22, Pablo dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Pablo les está diciendo a los romanos que cuando andaban lejos de Dios, si usted leyera el versículo anterior, Pablo les está diciendo, cuando andaban lejos de Dios, ustedes se avergonzaban de las cosas que hacían. Probablemente algunos de nosotros pensamos en algunas cosas que hemos hecho antes de conocer al Señor y nos causan vergüenza. ¿Cómo pude hacer semejante barbaridad? A veces también conociendo al Señor metemos la pata, ¿no? Pero Pablo le escribe en el versículo anterior y les dice, ustedes antes de conocer al Señor hacían cosas que les daban vergüenza, cosas que los avergonzaban, pero ahora
es evidente por su conducta que el fruto de Dios se está manifestando en ustedes. No solamente es una cuestión de lo que somos se traduce o se transmite o se evidencia en la conducta, en lo que hacemos. En tercer lugar, ser fructíferos tiene que ver también con lo que decimos, con nuestras palabras, con nuestras conversaciones. Mire lo que escribe el autor de la carta de los Hebreos, Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Cristo, sacrificios de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Todas las palabras que salen de nuestra boca tienen fruto. A veces fruto agradable y a veces fruto que está un poquito pasado y a veces parecería que está totalmente para tirar a la basura, ¿no? Por las cosas que a veces decimos. El contexto o el marco en el que Pablo está, o que el autor, de la carta a los Hebreos está manifestando esto de ser fructíferos con nuestras palabras, está hablando allí acerca de la adoración. Y presenta el concepto de que cada palabra que sale de nuestra boca debería ser un acto de adoración a Dios. Y allí es donde muchos tenemos que poner el ojo en las palabras que a veces pronuncian nuestra lengua, ¿no? Porque si confesamos a Cristo, si confesamos ser cristianos, eso debe ser apreciable aún en nuestra manera de hablar. Debemos ser fructíferos en lo que decimos. En cuarto lugar, ser fructíferos tiene que ver con algo que quizás a veces también nos cuesta, con nuestra contribución, con lo que le damos al Señor desde lo material, estoy hablando ahora. Mire lo que Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Está reconociendo ahora a la iglesia de Filipenses que había mandado ofrendas a los de tesalonicenses. Y dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pablo les está diciendo, yo me alegro de que ustedes hayan pensado en mí y me hayan enviado ayuda económica, pero no por la ayuda en sí, sino porque al hacerlo ustedes añaden fruto, añaden bendición espiritual a su cuenta. Todo lo que usted y yo tenemos, aún lo material, viene de Dios. Sabemos eso. Ni usted y yo somos dueños de absolutamente nada. Lo que podemos tener lo tenemos por la gracia de Dios. Y nuestra generosidad al dar, al contribuir con nuestras ofrendas y diezmos, al apoyar el trabajo de la iglesia, al apoyar, como hablaban hoy, el trabajo de los misioneros, redunda en fruto para nuestras vidas, fruto espiritual, en bendiciones espirituales que Dios derrama sobre nosotros, aún a veces también, de acuerdo al propósito y digamos, a la soberanía de Dios. Cuando uno da, la Biblia dice que Dios da más, y eso es una promesa bíblica también, dentro del propósito de Dios, claramente. Y en quinto lugar, ser fructíferos tiene que ver también con nuestra misión. Ser fructíferos tiene que ver con aquellos que se acercan a Dios por medio de nosotros. Mire lo que Pablo escribe a los Romanos, capítulo 1, versículo 13. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los otros hermanos no judíos. Y después dice, bueno, pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Pablo quería ir a Roma y quería predicar, y quería presentar la palabra de Dios, porque dice, yo sé que cuando la palabra de Dios es expuesta hay alguien que va a escuchar que no conoce. Y esa palabra trae fruto. Y yo me alegro cuando Dios me usa, dice Pablo, para que la palabra produzca fruto. Para que alguien pueda llegar a conocer el Evangelio por lo que Dios me da y puedo compartir. ¿Qué le ha dado Dios? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Qué transformación, qué milagro ha hecho Dios en su vida? Uno dice, bueno, pero yo llevo una vida normal. No llevamos una vida normal.
Estábamos en muerte, tenemos vida. Estábamos en tinieblas, tenemos luz. Estábamos condenados, somos salvados. Estábamos perdidos, hemos sido redimidos, tenemos esperanza. Miren lo que tenemos para compartir. Y llevar fruto, que alguien escuche, que alguien quiera conocer a Dios por lo que usted y yo podemos compartir, habla de que Dios se está manifestando en nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, Pablo dice, agradarán a Dios en todo. En segundo lugar, Pablo dice, producirán fruto constante. Yo les dije que eran 4. En tercer lugar, Pablo dice, crecerán en el conocimiento de Dios. Esto parecería que se relacionaba con el primero, tener conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero ¿por qué Pablo recalca esto de crecer en el conocimiento de Dios? El cristianismo no es algo estático, es algo dinámico. Uno no puede permanecer años después de haber conocido al Señor en el mismo nivel de fe. Uno debería crecer. El otro día hablaba con un hermano de la iglesia Yemina, en su oración oró por algún problema que estamos atravesando en la familia. Uno de mis hermanos tuvo un ACV con una recaída una semana después y ahora está en una clínica de rehabilitación neurológica recuperándose. Y hablábamos de eso con él, con Rubén, Dani, hablábamos de eso con él y con algunos hermanos de la iglesia, y decíamos cómo a veces las situaciones difíciles nos llevan a conocer a Dios desde un lugar distinto. No estamos hablando de que estamos mal espiritualmente o que estamos lejos de Dios, sino que cuando uno atraviesa momentos de dificultad, parecería que nos refugiamos más en el Señor. Y conocemos más íntimamente a Dios, de una manera que hasta ese momento no lo hemos conocido. ¿Y eso por qué se da? Porque Dios nos quiere llevar cada vez en un nivel un poquito más alto, en nuestra fe, en nuestra dependencia de Él, en nuestra confianza de Él, en saber lo que a Él le agrada, en ajustar nuestras vidas a lo que a Él le agrada. Y es interesante que Pablo hable de conocimiento, porque ese conocimiento nos impulsa a ¿qué? ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Entonces, si tiene que haber más conocimiento de Dios en nosotros, vamos a amar más la palabra de Dios. Y cuando amamos más la palabra de Dios, ¿qué se va a manifestar en nosotros? Un deseo más profundo de obedecer a Dios. Y cuando obedecemos más a Dios, ¿qué se produce en nosotros? Una fe más depositada, más plena, más real en el Señor. ¿Y qué pasa cuando esa fe se manifiesta? Nos lleva a un servicio más consagrado a Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que el conocimiento de Él nos vaya impulsando cada vez más y haciéndonos crecer en la vida cristiana. Y en cuarto lugar, Pablo dice, soportarán, versículo 11, soportarán las dificultades. Y todos atravesamos desafíos que a veces no quisiéramos atravesar, ¿no? Pero como cristianos sabemos que Dios permite a veces las pruebas en nuestras vidas para hacernos crecer, a veces también para un tironcito de orejas para llamarnos la atención. Pero de alguna manera son esos momentos en los que son inevitables y tenemos que enfrentarlos. Ahora, la única manera de enfrentar esos momentos en victoria, atravesar esos momentos de prueba, es estando fortalecidos con todo poder, como Pablo agrega allí en el versículo 11. ¿Y a qué poder se refiere Pablo? Efesios 1, 19, 20 dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. No sé si captamos, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que habita en usted y en mí por medio del Espíritu Santo. Y es aquel que nos fortalece y es aquella fortaleza que necesitamos a diario, permanentemente, para hacer frente a los desafíos y a las distintas circunstancias que la vida pone delante de nuestro. Ahora,
la manera de enfrentarlos también importa, porque hay una canción muy vieja que dice sobreviviendo, ¿no? Y a veces parece que vivimos nuestro cristianismo sobreviviendo, así como la tortuga. Oh, salí de una prueba, ahora voy a esperar la otra, y ya estoy esperando, listo para esperar el golpe, ¿no? Y la Biblia no habla de eso. No nos habla de ir zafando en la vida cristiana. No nos habla de ir zafando en las circunstancias que nos tocan vivir. Pablo da allí a continuación, yo estoy usando allí, siempre pongo, porque me gusta que cada uno tenga la referencia a qué traducción de la Biblia uso o a qué versión de la Biblia uso. Y allí usé Reina Valera contemporánea, que usa solamente paciencia y gozo. Paciencia que produce gozo. Pero Reina Valera 60, si ustedes muchos deben tenerla allí, habla de paciencia y un término más, dice después que parece medio raro, longanimidad. Habla Pablo, ¿no? Ahora, sería bueno poder definir esos conceptos. Y claramente yo intenté definirlos no porque sepa el griego, porque no sé absolutamente nada de griego. Sí tengo a la hora de estudiar, tengo algunos diccionarios que me ayudan a poder descular algunas cosas. Y el término paciencia viene del griego, dice el diccionario upomone. Upomone es una palabra griega, compuesta de dos, upo y mone. Upo significa estar bajo, y mone significa es permanecer. Y cuando la Biblia usa paciencia en este sentido de upomone, es permanecer bajo presión, pero no permanecer estático, sino poder avanzar en medio de la dificultad. Permanecer firme bajo las circunstancias, en el poder que tenemos nosotros, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, pero no quedándome quieto hasta que la dificultad pasa, sino que en medio de la dificultad, el poder que levantó a Cristo de los muertos y que habita en mí por medio del Espíritu Santo, que está en mí desde el mismo momento de la conversión, ese mismo poder me ayuda a mantenerme firme, avanzando en el propósito de Dios que Él ha trazado para mi vida. Y longanimidad también viene del griego, y la palabra o el término griego es macrotumia. Y tiene que ver con la misma idea, pero ahora no es solamente poder permanecer o tener paciencia o permanecer firmes frente a las circunstancias, sino, mire qué interesante, frente a personas. La relación con otras personas, ¿no? Para tratar con personas difíciles. Y si somos sinceros, cada uno de nosotros tiene ese preconcepto, a veces quizás no es preconcepto, sino un poco ya de cosas que han pasado, que identifica a alguna persona como una persona difícil de tratar. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros somos una persona difícil para otro, ¿no? Y lo que está diciendo aquí Pablo es que la paciencia y la longanimidad, eso de permanecer firmes en la voluntad de Dios, fortalecidos por el poder de Dios, avanzando en el propósito de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, tiene tanto que ver con las circunstancias como con las personas, ¿no? El aguante o la persistencia mediante la cual proseguimos avanzando en el propósito de Dios, aún en medio de las circunstancias de la vida y aún en medio, no, yo con él, si lo veo, me cruzo de vereda, no hablo más. Y si es mi hermano en Cristo, por ahí me lo cruzo en la puerta del templo y lo saludo para no quedar mal, pero después él allá y yo acá. La Biblia plantea otra cosa. Y esa cosa viene por conocer la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿por qué deberíamos vivir de esta manera? ¿Por qué el Señor espera que vivamos de esta manera? Bueno, allí, en los versículos 12 al 14 que leímos, Pablo deja ver varias cosas. En primer lugar, porque Él nos hizo aptos, dice Pablo. Estábamos bajo ira, pero esa ira se derramó en Cristo cuando fue a la cruz por usted y por mí.
Estábamos en oscuridad, pero Dios nos libró en Cristo de la oscuridad. No éramos capaces de relacionarnos con Dios, pero Dios nos rescató de esa oscuridad y nos trasladó al reino de su luz y espera que usted y yo reflejemos esa luz. Nos redimió, dice Pablo también. ¿Pagó? ¿Qué es redimir? Pagar. Cristo pagó la deuda que usted y yo no podíamos pagar. El sacrificio de Cristo en la cruz, esa deuda que el pecado había puesto, nuestro propio pecado sobre nosotros, ese pecado contra Dios que nos separaba de Él, deuda que jamás podríamos haber pagado, Cristo con su sacrificio la pagó. Y usted y yo hemos aceptado lo que Cristo hizo. Dios nos rescató en Cristo, nos redimió en Cristo, nos perdonó en Cristo. Y no debemos olvidar nada de lo que Dios hizo por nosotros. No solamente no olvidarlo, sino que la Biblia dice que Dios espera que usted y yo nos conduzcamos de cierta manera como a Él le agrada. Piense por un segundo, ¿dónde estaría usted en esta mañana si Dios no lo hubiera rescatado? Pensemos cada uno, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos, mi hermano? Y solamente con pensar lo que Dios hizo por nosotros en Cristo debe llevarnos en primer lugar a darle gracias, pero también a vivir de la manera que Él le agrada, ¿no? Ahora, es interesante que Pablo le está diciendo a la iglesia que ora a Dios por la iglesia para que la iglesia pueda evidenciar estas cosas en su diario vivir. ¿Quiénes somos la iglesia? Usted y yo. Y esto no puede, es lo que la Biblia dice, no puede reflejarse, verse reflejado, no puede experimentarse, no puede vivirse en la comunidad de fe si primero no es una realidad en nuestra intimidad con Dios. Si primero no buscamos de manera personal agradarle en todo. Si primero no decimos, Señor, yo quiero llevar fruto que te honre, fruto que te glorifique. Si primero no permitimos que el poder de Dios obre en nosotros para poder transitar las circunstancias difíciles, pero también para poder tratar con personas, con hermanos en la fe que nos cuesta tratar, para poder perdonar, para poder saber pedir perdón. Si primero no permitimos que el Señor obre en nosotros, ¿para qué? Para que podamos soportar todas las cosas y para que podamos crecer en nuestro conocimiento de Él. Para que eso sea una realidad en la iglesia, debe ser una realidad en nosotros. Ser fructíferos en lo que somos, ser fructíferos en lo que hacemos, ser fructíferos en lo que decimos, ser fructíferos con el manejo de las bendiciones que Dios nos da y ser fructíferos también compartiendo nuestra fe con otros. Y yo quiero terminar con lo que decía al principio. Entiendo que la iglesia está atravesando un momento de desafío. Hermanos, vívanlo en el poder de Dios. Apropiense de lo que la palabra de Dios dice y pídanle al Señor que el Señor lo llene del conocimiento, de su conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que las decisiones que como iglesia tengan que ir tomando, las tomen en paz, las tomen con la certeza de que Dios va guiando cada decisión. Mientras cada uno de nosotros en el lugar en el que estamos, en el lugar en el que Dios nos ha puesto, busquemos ser fieles al Señor. Yo quiero invitarlos a terminar orando, pero orando en silencio, cada uno en su intimidad con Dios. Decirle, Señor, yo quiero crecer en mi conocimiento de ti. Quiero conocer tu voluntad para mi vida, quiero conocer tu voluntad para la iglesia, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones que te honren. Ayúdanos a permanecer firmes. Señor, ayúdanos a permanecer siendo santos y fieles. Gracias por lo que tú has hecho en medio de nuestro a lo largo de todos estos años. Y de aquí en más con las cosas que tú pongas delante nuestro. Señor, queremos ver tu poder manifestado en la iglesia. Pero en primer lugar, que ese poder se manifieste en mi intimidad contigo.